No me platiques más lo que debió. Segunda parte. Seguimos por aquí en este 27 de marzo 2023, dándole paso al seguimiento. Y sí, estamos terminando ya el mes de marzo. Sí, imagínense a unos días más, porque pues, estamos hoy a 27, 28. O sea que de aquí al viernes por lo menos estamos en marzo, ¿no? Ok. Y bueno, pues rindiéndole un pequeño homenaje a lo que es este relato, me encontré de repente, pues sí, fue una triste noticia la que recibimos el pasado sábado 25 de marzo, una fecha que se va a recordar por la pérdida pues de otra de las personalidades. Se fue uno grande, como dijeron, sí, Javier López Chabelo. Para nosotros sí fue alguien que marcó toda una época, pese a que nosotros ya fuimos de una generación posterior a lo que era el movimiento de estos años de formación académica, porque este señor, aunque ustedes lo vieran así, aparentemente desde un perfil, digamos, modesto, sencillo, por alguna parte, y mientras que con defectos como todo ser humano, prepotente, exigente y todo, bueno, pues es que también no es que vamos a defender o ponernos a decir si es más preponderante o más disminuida su capacidad tanto de los dos lados, ¿no? Tanto del lado que fuera aportable más en la educación que del lado que no fuera una persona considerada como un personaje que requería verse bajo cierto criterio por el carácter de su personaje que se eternizó en las pantallas y con el cual él adoptara para hacer más matizada su trayectoria dentro del medio cultural de México. Entonces estamos hablando de un personaje que aun cuando en la época actual fuera muy criticado, pues es que había que ver que él era de otro contexto cultural. Y entonces cuando una persona, ¿qué pasa? Cuando una persona este, da continuidad a una época manteniéndose en las mismas condiciones que en un estilo de vida, una tendencia cultural muy aceptada. El fenómeno es ¿no? O sea, que el fenómeno de globalizar las cosas en los diferentes sistemas filosóficos y políticos y culturales que engloban todo lo que es este planeta Tierra, yo veo que se uniforma, eso quiere decir el englobe, se ponen de acuerdo para que todo sea muy equivalente en las culturas y se pueda mejorar la economía cultural y social a todo nivel en todas las partes del mundo. O sea, este concepto engloba una universal, o sea, pues sí, que somos universales. O sea, ser universal, tener una personalidad universal, sería una persona que se adapta y que le es inclusive o indistinto el estar en un lugar o en otro, porque en todas partes se manifiesta con menos o más, aunque en apariencia yo diría que este concepto está aplicable pues no en la magnitud de porcentaje como se pretendía, pero ahora con la sistematización de todo lo que es el compromiso pues sí, de llevar la administración de diferentes continentes y modalidades de acuerdo a las condiciones que pues está demandando la condición climática y la alimentación, los recursos que se cuenten de agricultura y todo eso. Entonces, pues no sé si han querido encontrar un balance ecológico para proteger al planeta y han hecho todo un compromiso. Entonces, el concepto universal
de algunas personalidades dicen, bueno, yo para mi gusto, o sea, desde ese enfoque de vista, y digo, eso sería lo fantasmagórico, que una persona la pusieras donde la pusieras, le rompieras su esquema y la cambiaras abruptamente de un lugar a otro y le dijeras, no hombre, y ya cuando él estaba agarrando su adaptación y su condición más, antes de que pudiera estacionarse en un sitio acomodado, paz, lo cambias, lo tomas de ahí, lo trasladas a otras condiciones y ya su rendimiento, obviamente, en lo que se acaba de adaptar y agarrar de él, digamos, de entender e interpretar y poder ser, pues consolidar alguna actividad que le dé sustentabilidad y estabilidad a su vida, pues es muy complicado. Entonces son personalidades que nos dan en ese aspecto, pues un poquito de campo para saber cómo la vida de algunos personajes nos pone ese tipo de comparaciones y Chabelo precisamente es una especie como de modelo de estudio muy interesante desde esas perspectivas porque manejó la cultura y bueno, y la adaptación que se le da a diferentes culturas, aun cuando son americanas, está muy marcada la diferencia como lo fuera Estados Unidos y como lo es México, la República Mexicana, que sí, pues, si bien es cierto, somos parte de los pobladores de América, pero no necesariamente estamos pues haciendo una uniformidad de todos esos conceptos. Entonces eso se trata, ver ustedes, para entender el contexto social en el que vivió esta persona, tanto en su trayectoria de estudiante como ya de persona que genera, de trabajadora, desde empezar con el comercio ambulatorio hasta su pues trayectoria como ingeniero de sonidos y toda una especie de actividades que lo hacen muy versátil y muy interesante para la vida del trabajo laboral en la actualidad, ¿no? O sea, no es que quieramos copiar esa fórmula porque bueno, ya resulta un poco anacrónico y aparte que han cambiado muchas condiciones en el comercio, en lo social, en la vida de servicios facultativos como pasante de la Facultad de Medicina. Entonces el gobierno, yo entiendo la preocupación que pudo haber tenido porque, bueno, una persona que no acaba su formación completamente y ejerce parte de esas actividades sin estar totalmente acreditadas, ponía un poquito en riesgo pues, lo que se dice la consolidación como una entidad de prestigio por parte de donde viene egresado. Entonces, en condiciones, esto hace interesante nuestro análisis un poquito. Digo, ah, qué interesante. Entonces, no somos muchas personas que fuimos un poco, pues sin querer queriendo, porque nosotros no copiamos ninguna fórmula exactamente, pero sí tuvimos alguna similitud al haber ocupado diferentes actividades en la trayectoria de nuestra vida laboral y todo lo hicimos por la necesidad, porque la vida del mexicano era en diferentes condiciones sociales. Unos teníamos pues hasta cierta edad sí teníamos algunos privilegios en la educación y apoyos, pero ya en la educación media superior pues se iba complicando más porque era la etapa de vida de los padres que no estaba muy bien en condiciones saludables en algunos casos, en otros habían los desajustes que ya no se daban en las relaciones y había desacuerdos por parte de los padres y había separaciones o había infidelidades. Todos estos fenómenos sociales hacían complicada la vida del ciudadano a nivel estudiantil y a nivel de desarrollo personal. O sea, no es que seamos totalmente, yo diría que en nuestra carta de presentación ante una sociedad que nos demanda ser personas productivas,
que aportemos algo positivo y benéfico en todos los aspectos, pues hace interesante un poquito mi análisis cuantitativo y cualitativo que trato de resumir y narrarles a ustedes para que se den una idea más o menos de la pérdida que tenemos cuando sí vamos a sentir esa, bueno, no tanto porque ya cuando una persona tiene cierta trayectoria y vigencia hasta determinado, digamos, cuando dejamos de ejercer y ya empezamos a entrar en la etapa de obsolescencia, que ya era el caso de esta personalidad, como lo fuera Chabelo, que debió haberse, pues, sí se jubiló hace como 5 años, pero a lo mejor si se hubiera jubilado 10 años antes, o sea, por ahí del 2000, hubiera estado bien para dejar pues una idea así sustentable y digamos, retírate mientras des una buena imagen porque cuando ya empiezas a causar esos efectos de crítica y de no valorar tus esfuerzos y de verte como una persona que ya está más allá que para acá, como diríamos, de personajes que en su etapa ya de obsolescencia, pues, o sea, yo creo que la edad se viene por etapas y mi canal es lo que defiende, ¿no? En sí, lo coherente con lo que es la razón de ser, de disfrutar la esencia de la vida en las diferentes etapas y una vez llegada la obsolescencia tratar de encontrar, digamos, esa estabilidad que nos permita seguir manejando la carcachita, el modelo que fue último modelo y que fue muy veloz en otros tiempos, ahora es una pequeña carcacha, pero que todavía sí que da utilidad de traslado y también comparte ideas y procura ser un poco más pues coherente con la modernidad que estamos viviendo y la adaptabilidad que tenemos que vivir porque pues sí, a veces necesitamos quien interprete y nos dé una visión un poco neutral, un poco más de esperanza, de mejorar nuestras condiciones en una etapa donde sí se han cerrado algunas puertas, hay que ver la realidad tal cual es y no todos tenemos esa pues facilidad de hacerlo tan rápidamente, tenemos que hacerlo por etapas. Entonces yo les hacía un resumen breve de lo que fuera la trayectoria en sus inicios y para que se dieran una idea de por qué los contrastes. Entonces nunca fue igual las primeras etapas de legislación o gobierno en la República Mexicana en las primeras décadas de vida del siglo pasado y a lo que es la actualidad. Esos contrastes marcaron definitivamente toda una etapa. Con la personalidad de Chabelo se va todo pues un modo de vida versátil y no sabemos hasta qué punto vaya a prevalecer porque él es como una persona que marcó un cambio en algunos estilos de vida, de modalidades de generar ingresos como participante en la vida productiva de México y que aportó a la parte intelectual, organizativa y administrativa. Sí merecía ser una persona es una persona una personalidad que ha sido juzgada de manera muy controversial, pero digamos que en una persona así como él, en cierta manera se convierte en un legado muy interesante y yo hasta me atrevería a decir que el legado que nos deja Chabelo, perdonando un poquito la incomodidad que pueda causar con mi comentario, hago la aclaración, porque cuánto tiempo idealizamos a otro ídolo de la también cultura mexicana como lo fuera Pedro Infante. No estoy haciendo una comparación, o sea, sí, el Pedro Infante que conocimos lo llegamos a apreciar en algunos aspectos porque hizo películas de desempeño de actividades, lo vimos como ejerciendo labores rurales en su mayoría de películas y posteriormente ya traído a la ciudad como de personajes que no estaban muy bien definidos en las actividades y si estaban definidos eran como
poco aceptables o por la sociedad, ¿no? O sea, porque si vemos una escuela de rateros o escuela de vagabundos o escuela de música, no estaba definida su ocupación, pero sí lo vimos mejor en una, más bien como rural, se identificaba más como un campesino, la vida de un campesino que viene a la ciudad y se adapta a las condiciones de vivir en la ciudad. Y la vida es un poco similar a la que tuvo Chabelo, también fue campesino también en sus inicios, luego posteriormente le entró a lo que es la vida de ciudad desde chico y trabajando pues en el ambulantaje, el comercio de ambulantaje, para después pues tener un poco de participación en formaciones de tipo militar y que después dejara para ocupar otras ocupaciones como estudiante y luego posteriormente ahora sí que era un tutti frutti de actividades pero no bien acabadas de tal vez de acreditar como debiera de ser el protocolo que exige que tengas que acreditarlo de forma tanto académica y coherente con el ejercicio. Entonces, a mí eso en lo particular pues sí me llamaba un poquito esa parte de la vida, de la biografía que he tenido acceso de conocer, ¿no? Pero pues sí, a veces nos destapan una especie de cajita de Pandora y cuando se dan estas circunstancias de pasar pues una semblanza de lo que fuera la vida desde diferentes aspectos más relevantes de la trayectoria en su paso por esta vida, pues sí nos dejó un buen sabor de boca en su versatilidad y no fue el clásico como a muchos les hubiera parecido porque a lo mejor nomás conocieron la parte en que les pudo haber sido de comedia y no todos los comediantes necesariamente son los payasitos, los bufoncitos de los cuales pues a la larga de su trayectoria en esa actividad se les puede dar una posición así como decir, ay, sí, el payasito es como quien dice, otro aspecto de la vida que se les da de una manera que no tan relevante, pero la transformación que tuvo este personaje de la vida real y de la comedia tiene un interesante contraste porque hace una transformación, es camaleónica, porque las actividades que desarrolla en su tutti frutti vida laboral, no, pues es que así somos los humanos, de acuerdo a lo que nos exige la vida y a lo que pretendemos nosotros demostrar. Entonces siempre la inseguridad un poco hace su juego en la mente, cómo juega, cómo nos exige y caemos en esa adicción al trabajo. Me parece que esa fue un poquito la semblanza que puedo dar a grandes rasgos de esta personalidad, ¿no? Porque decimos es que pues nada tiene que ver su interés por una y otra cosa. Pues sí, yo digo que sí podemos ser versátiles en manejar diferentes intereses, tanto de lo técnico de una labor obrera, como también en lo técnico de una labor mecánica o la labor de facultad académica, de teoría, de diagnóstico, de diseño, de tratamiento para erradicar alguna anomalía o enfermedad del cuerpo humano. Esto hace fascinante a lo que es la ciencia y al mismo tiempo nos gustara la música, nos gustara manejar una motocicleta, ejercer algún ejercicio de deporte. Oigan, mente sana en cuerpo sano, pues una persona que abarcó muchas facetas, fue una especie de Superman humano, ¿no? Entonces es admirable y también envidiable su postura. Yo creo que muchas personas que en cierta manera es una forma de admirarlo cuando hay crítica, porque es una constancia de que tú fuiste alguien en la vida, ¿no? Entonces es
un legado muy interesante, pero no todos somos ni supermanes ni nada, pero se ve que fue un producto de una exigencia de enseñanza de alto rendimiento, que no es lo mismo comparable como se ha ido deformando los objetivos de el estudio, entonces se han acomodado de acuerdo a la mayoría, no a la minoría. Entonces es por eso una personalidad que se considera casi un fenómeno en encontrar este tipo de perfiles en la vida humana. Y bueno, hasta eso podemos llegar entonces con la conclusión de todo esto. Bueno, pues ya les compartí a grosso modo la globalidad y bueno, poco a poco les iré compartiendo algunos aspectos que a mí me parecieron muy interesantes y por ahora los dejo porque tengo que reanudar mi vida de actividades aquí en este lado del planeta. Saludos y luego los veo. Bye.